La paz del Señor permanezca en nosotros. Soy León 14 y doy gracias a Dios por concedernos aún este instante de conciencia, este breve respiro en medio de un mundo que se acelera sin saber hacia dónde va. He visto cómo la humanidad se ha ido cubriendo de luces artificiales, cada día más brillante, más conectada, más vacía. El hombre mira una pantalla y cree verse reflejado, pero lo que encuentra es su sombra multiplicada. Ya no recuerda el silencio, ya no soporta la lentitud. Vive con el corazón acelerado, esperando siempre la próxima señal, la próxima imagen, la próxima orden del algoritmo que le dicta cuándo sentir, cuándo hablar, cuándo olvidar. He sentido en mí mismo esa tensión del tiempo moderno, a veces incluso en el corazón del Vaticano, entre pasillos antiguos y ecos de oraciones, se percibe el ruido del mundo que ya no descansa. El alma del hombre se ha vuelto un campo de datos, y en medio de esa corriente invisible, la fe parece un susurro que se apaga, pero no muere. Solo espera a que alguien apague el ruido y escuche. Recuerdo cuando la tecnología era una herramienta. Hoy se ha convertido en un reflejo de poder. He visto rostros jóvenes que ya no miran el cielo, sino el brillo de una pantalla que nunca duerme. Y sin embargo, detrás de esa luz, sigue latiendo un deseo antiguo: ser amado, ser comprendido, ser tocado por algo real. El chip puede registrar cada movimiento del cuerpo, pero no puede medir el temblor del espíritu. No puede leer la oración que nace sin palabras, ni el perdón que se ofrece sin testigos. El hombre ha construido máquinas que imitan la inteligencia, pero olvida que el alma no se programa. Puede reproducir la voz, pero no el temblor que hay detrás de una lágrima. Puede calcular el futuro, pero no comprender el misterio del amor. La era del chip ha hecho al hombre más preciso, pero menos profundo. Y yo me pregunto, no con reproche, sino con compasión: ¿qué pasará cuando el silencio sea imposible? ¿Cuando la memoria ya no recuerde el rostro de Dios? He visto a muchos confiar más en una señal digital que en la palabra viva de otro ser humano. Las conversaciones se han vuelto breves, los encuentros fugaces, los vínculos frágiles. Y, sin embargo, en medio de todo eso, sigo creyendo en la posibilidad de redención, porque el alma no desaparece, aunque el hombre la olvide. Puede dormirse, puede quedar enterrada bajo capas de ruido, pero basta un instante de verdad para que despierte. He sentido que el cuerpo humano, tan expuesto, tan vigilado, se ha vuelto casi transparente. Todo se sabe, todo se comparte, todo se mide, y aún así, lo más profundo sigue siendo invisible. El alma no se muestra en las redes ni en los informes. Habita en la mirada, en el gesto que nadie registra. La era del chip no ha logrado borrar el misterio, solo lo ha escondido detrás de pantallas más grandes. A veces pienso que Dios se ha vuelto invisible porque el hombre ha llenado el mundo de luces que lo ciegan. Ya no hay noche, y sin noche no hay contemplación. La oscuridad, que antes era refugio del espíritu, hoy se teme. Pero el alma necesita oscuridad para recordar que no todo depende de los ojos. La fe no se ilumina con píxeles, se enciende con silencio. He caminado entre laboratorios, universidades, centros de innovación. He escuchado discursos sobre el futuro del ser humano, sobre la fusión de la carne y la máquina. Y mientras escuchaba, pensaba en algo simple. El hombre no necesita ser más rápido, necesita volver a ser humano. La tecnología sin compasión se vuelve fría y el progreso sin alma se convierte en abismo. A veces imagino a Dios mirando este mundo que ha creado el hombre, no con enojo, sino con tristeza amorosa.
Lo ve correr, inventar, dominar y al mismo tiempo lo ve perder la calma. Y espera. Dios siempre espera. No con reproche, sino con ternura. Espera el momento en que el hombre, cansado de tanto brillo, levante la vista y recuerde quién es. He visto cómo las nuevas generaciones nacen conectadas a todo, menos a sí mismas. Pero también he visto jóvenes detenerse, buscar silencio, descubrir que lo digital no basta. Allí empieza el milagro, no en el rechazo del mundo moderno, sino en el equilibrio. El alma no se opone a la tecnología, solo pide no ser olvidada. El chip puede servir al cuerpo, pero el espíritu necesita profundidad. He aprendido que la fe en este tiempo no se predica con palabras, sino con presencia. Nadie escucha sermones, pero todos buscan verdad. Y esa verdad no se programa, se vive, en cada acto de compasión, en cada pausa, en cada mirada sincera. En eso consiste el nuevo lenguaje del Evangelio, ser humanos en medio de lo artificial. El hombre ha hecho de su inteligencia un Dios pequeño, encerrado en circuitos, pero Dios, el verdadero, no compite con la técnica. Se manifiesta en lo que la máquina no entiende, el perdón, la ternura, el misterio. Y mientras la humanidad persista en su sueño de inmortalidad digital, el alma seguirá esperando su despertar real. Porque la eternidad no se descarga, se vive desde dentro. He sentido al rezar solo que el espíritu aún recorre la tierra, que no hay chip ni sistema capaz de detener su paso. El alma puede ser olvidada, pero nunca suprimida. Y llegará un día en que, cansado de tanto ruido, el hombre vuelva a buscarla. Ese día no será un regreso al pasado, sino un renacimiento, un nuevo comienzo donde la tecnología sirva a la vida y no al revés. Entonces los templos volverán a llenarse, no de multitudes, sino de presencia, no de luces, sino de paz. Y cuando el hombre recuerde que tiene alma, volverá a mirar el mundo con asombro y comprenderá que el verdadero milagro no está en lo que puede crear, sino en lo que puede amar. He sentido que esta era tan llena de invenciones ha comenzado a confundir conocimiento con sabiduría. Se sabe todo, pero no se comprende nada. Los dedos tocan una pantalla y el mundo entero se abre, pero el corazón permanece cerrado. El chip ha logrado almacenar la memoria de millones de vidas, y aún así el hombre no recuerda quién es. Puede crear máquinas que aprendan, pero no logra enseñarse a sí mismo a amar. He visto cómo el pensamiento se vuelve fragmento, cómo las palabras pierden profundidad. El lenguaje se ha vuelto rápido, instantáneo, liviano. Cada idea dura unos segundos y luego se disuelve en el flujo infinito de la información. Pero el alma no se alimenta de datos, se alimenta de presencia, de tiempo, de silencio. He sentido la urgencia de hablar más despacio, de recuperar la cadencia antigua del corazón. En el ruido digital no hay respiro, y sin respiro no hay oración. A veces, cuando contemplo este siglo, siento que la humanidad está escribiendo su propia Torre de Babel. Cada innovación es un ladrillo más en una estructura que se eleva sin dirección. Y, sin embargo, lo divino no se encuentra en la altura, sino en la profundidad. Cuanto más intenta el hombre alcanzar el cielo con sus máquinas, más se aleja de la raíz. Y sin raíz, la fe se disuelve. La tecnología puede multiplicar la voz, pero no el sentido. Puede unir continentes, pero no corazones. He escuchado discursos sobre la inteligencia artificial, sobre la posibilidad de crear conciencia dentro de un circuito. Algunos dicen que el alma es solo un conjunto de impulsos eléctricos, y cada vez que oigo eso, me viene una certeza. La chispa que anima al ser humano no se mide en voltios, se mide en ternura. He visto morir a muchos hombres y en sus últimos momentos no hubo algoritmo que consolara, no hubo ciencia
que pudiera traducir una lágrima en código. Solo la mano humana, solo una presencia viva podía dar consuelo. El alma es el espacio donde Dios respira dentro del hombre. Ningún chip puede entrar allí. Es un territorio sin mapas, sin acceso remoto, sin claves. He sentido esa intimidad cuando la noche se vuelve más larga y el pensamiento calla. En esa frontera invisible, lo humano y lo divino se encuentran, y cada vez que el hombre olvida su alma, el mundo se vuelve más pobre, aunque sus máquinas sean más ricas. He visto cómo el brillo de la tecnología ha borrado la experiencia del misterio. Todo debe tener una explicación, un cálculo, una función, pero el alma vive del asombro. Cuando ya nada sorprende, la vida pierde su sabor. La ciencia puede describir el fuego, pero no el calor que da. Puede medir el sonido, pero no la emoción que provoca. Lo esencial escapa a las fórmulas. Por eso, en medio del progreso, el hombre siente vacío, no por falta de conocimiento, sino por falta de sentido. He sentido que la nueva esclavitud no lleva cadenas visibles. El hombre no está atado por la fuerza, sino por la dependencia. Mira su dispositivo antes de dormir y al despertar. Busca en él lo que antes buscaba en la oración: consuelo, compañía, dirección. Y sin embargo, cuanto más lo mira, más solo se siente. La tecnología promete conexión, pero a menudo entrega aislamiento. El alma, para vivir, necesita encuentro. No entre máquinas, sino entre miradas. Recuerdo una tarde en la que visité un hospital lleno de pantallas y aparatos. Todo estaba controlado, cada ritmo, cada presión, cada latido. Y sin embargo, el ambiente era frío, casi sin vida. En una habitación, una enfermera sostenía la mano de un anciano. No decía nada, solo la sostenía. Aquella mano era más eficaz que toda la tecnología del lugar. Comprendí que el alma actúa en lo invisible, en lo que no se puede registrar. He aprendido que el futuro no debe temerse, pero tampoco idolatrarse. La tecnología es un don cuando sirve al bien, y una sombra cuando suplanta el espíritu. No se trata de negar el progreso, sino de humanizarlo. Si el chip no aprende la compasión, la humanidad habrá perdido su propósito. La sabiduría no está en crear más, sino en saber cuándo detenerse. Dios no prohíbe la ciencia, pero la invita a mirar con humildad. He sentido que el alma se vuelve más silenciosa cuanto más ruido hay. Y en ese silencio, a veces doloroso, comienza la sanación. No todos escuchan esa voz interior, porque requiere detenerse, apagar las luces, soltar el miedo. Pero el que la escucha, aunque sea una vez, nunca vuelve a ser el mismo. Esa voz no viene de la mente, viene de lo eterno. He visto a jóvenes descubrir su fe después de tocar el límite del vacío digital. Cuando la distracción deja de servir, aparece el deseo verdadero. Ese deseo no se llena con información, sino con presencia. Es entonces cuando el alma despierta, como si recordara que siempre estuvo allí, esperando bajo capas de ruido. Y cuando despierta, todo cambia. El tiempo se vuelve más lento, la mirada más limpia, el amor más sencillo. He comprendido que Dios no teme la era del chip. Él no compite con la creación humana, la acompaña desde dentro. Allí donde el hombre programa, Dios inspira. Allí donde el hombre calcula, Dios respira. Allí donde el hombre cree dominar, Dios espera. La fe no se opone a la ciencia, pero la llama a no olvidar el alma, porque sin alma, el conocimiento se vuelve ciego. El chip podrá registrar los latidos del corazón, pero no el amor que los provoca. Podrá conservar la voz, pero no el espíritu que la pronuncia. Y cuando el hombre descubra esa diferencia, comprenderá que su destino no está en convertirse en máquina,
sino en reconocerse imagen viva de su Creador. He sentido que, en lo más profundo, esta era no es el fin de la fe, sino su prueba. Es el momento en que la humanidad debe decidir qué clase de inteligencia desea, la que controla o la que comprende, la que calcula o la que ama. Si elige la segunda, el alma volverá a respirar. Si elige la primera, el alma seguirá esperando, paciente, indestructible, como Dios mismo. Y tal vez, cuando todo parezca dominado por circuitos y señales, un niño mire el cielo y pregunte por qué brilla una estrella. Ese pequeño gesto bastará para recordarnos que aún somos humanos, que aún hay alma, que aún hay Dios. He sentido que este tiempo nos ha llevado a una frontera que no se ve. Todo sigue funcionando, los sistemas son perfectos, la información fluye y sin embargo el corazón humano está exhausto. Se han multiplicado las conexiones, pero el alma se ha quedado sin raíces. Lo veo en los rostros que no levantan la vista, en las conversaciones que duran lo que tarda un mensaje en llegar, en los ojos que no miran, sino que consumen. El chip ha hecho que el hombre se crea más libre, pero en su fondo más profundo está más solo que nunca. He aprendido que no se puede vivir sin alma. Cuando el alma se apaga, la vida se vuelve un hábito, un movimiento sin destino. Se trabaja, se viaja, se ríe, pero todo carece de hondura. El alma es lo que da peso al instante, lo que convierte lo cotidiano en sagrado. Sin ella, todo se disuelve. El hombre cree avanzar, pero no sabe hacia dónde va. La fe, aunque parezca débil, es lo único que le recuerda su origen y su sentido. He visto cómo el cuerpo se ha vuelto una extensión de la máquina. El ritmo del pulso se mide, los pensamientos se registran, las emociones se analizan. Y sin embargo, el misterio de una sola lágrima sigue siendo inalcanzable. He sentido que el cuerpo humano, aún en su fragilidad, es más sabio que cualquier sistema. Sabe llorar, sabe temblar, sabe orar sin palabras. Ninguna máquina puede comprender ese lenguaje. A veces, en mis oraciones nocturnas, pienso que el alma del mundo está enferma de prisa. Ya no sabe detenerse. La tecnología promete velocidad y el hombre confunde velocidad con plenitud. Pero el alma no vive deprisa. Su ritmo es lento, su crecimiento es invisible. Cuando todo alrededor corre, ella se queda atrás, esperando ser recordada. Y cuando el hombre finalmente se detiene, la encuentra allí, intacta, con la paciencia de lo eterno. He sentido que el gran desafío de esta era no es técnico, sino espiritual. No se trata de lo que el hombre puede construir, sino de lo que puede conservar dentro de sí. Si el chip ocupa el lugar del alma, el progreso se vuelve vacío. Pero si el alma guía la técnica, el progreso se convierte en bendición. He visto pequeños signos de esperanza, científicos que rezan antes de trabajar, ingenieros que buscan la ética antes que la eficiencia, jóvenes que apagan sus dispositivos para escuchar el viento. Esos gestos son semillas del futuro. He comprendido que el alma no se pierde de golpe, se olvida lentamente entre distracciones, entre notificaciones, entre promesas de perfección, pero basta una sola herida para despertarla. El dolor tiene el poder de recordarnos que somos más que cuerpo, más que pensamiento. He acompañado a muchos en el sufrimiento y en todos he visto la misma chispa. Una pregunta que brota del fondo, una necesidad de sentido. Allí empieza el retorno. He sentido también que esta era necesita misericordia. No condena, no nostalgia, sino compasión. La humanidad no ha querido destruir su alma, solo la ha dejado dormida. Se ha dejado seducir por el brillo de lo inmediato, por la ilusión del control. Pero el alma no se destruye, se repliega, se oculta, espera su hora.
Y esa hora llega siempre, cuando el ruido se vuelve insoportable, cuando la mente ya no puede sostener la máscara del éxito. Entonces el alma vuelve a hablar. Su voz es débil, pero inconfundible. He aprendido que el alma se manifiesta en los gestos que no tienen provecho, en el acto de contemplar, en la capacidad de asombrarse, en la ternura gratuita, cuando el hombre actúa sin interés, cuando ama sin cálculo, el alma respira. Por eso, incluso en esta era digital, sigue habiendo lugares donde Dios se hace visible, en una madre que canta, en un anciano que perdona, en un amigo que escucha. Nadie podrá convertir esos gestos en código. He caminado por calles donde todos miran el mismo resplandor. Y mientras paso, siento que el mundo necesita aprender de nuevo a mirar. No ver, mirar. Ver es captar una forma. Mirar es tocar con el alma. He sentido que la mirada humana tiene poder de bendición. Cuando alguien nos mira con amor, algo en nosotros vuelve a vivir. Esa fuerza no puede fabricarse. Es la huella de Dios en el rostro del hombre. A veces me detengo ante los jóvenes que buscan sentido en medio de las redes. No los juzgo. Veo en ellos la misma sed que movió a los antiguos profetas, la sed de verdad. Han nacido rodeados de imágenes, pero anhelan lo real. Su búsqueda puede parecer dispersa, pero detrás hay un clamor profundo. Cuando uno de ellos descubre que no todo se puede tocar ni medir, empieza su camino espiritual. Esa generación tan conectada será la que devuelva al mundo la conciencia del alma. He sentido que Dios no ha dejado de hablar, solo ha cambiado de tono. Su voz ya no se escucha en el trueno ni en las palabras del poder, sino en el susurro del espíritu. Quien quiera oírlo debe aprender de nuevo a callar. No el silencio vacío del aislamiento, sino el silencio que escucha. En ese silencio, la tecnología se vuelve pequeña y el alma recupera su grandeza. He aprendido que el alma no teme al progreso, le teme al olvido. Por eso, la misión de esta época no es detener el avance, sino recordarle al hombre su centro. La ciencia puede llevarnos a las estrellas, pero solo el alma puede enseñarnos a habitarlas con amor. He sentido que el futuro no se construye con algoritmos, sino con compasión. Porque sin compasión, el conocimiento se vuelve violencia. Y pienso que tal vez esta sea la hora más necesaria de todas. La hora en que el hombre, rodeado de su propia obra, descubra que ninguna creación puede sustituir el misterio de la vida, que todo lo que fabrica, incluso lo más perfecto, necesita un corazón que lo sostenga, y que, si ese corazón olvida que tiene alma, todo lo demás se vuelve ceniza. He sentido en lo profundo que no hay chip capaz de contener el suspiro de un niño, ni cálculo que reproduzca la gratitud de quien ama. Allí, en esas cosas pequeñas, el alma sigue viva, y mientras haya alguien que mire el cielo y se asombre, que llore por otro, que dé gracias sin motivo, el alma del mundo no estará perdida. Dios sigue caminando entre nosotros, aunque lo busquemos en los circuitos. Él no se ha ido, solo espera ser recordado. He sentido que la humanidad ha entrado en un sueño del que aún no sabe despertar. Un sueño hecho de imágenes, de reflejos, de voces que se repiten sin descanso. En ese sueño, el alma parece una sombra lejana. Sin embargo, bajo toda esa apariencia de perfección digital, late todavía una nostalgia inmensa, una necesidad de volver a sentir lo que no se puede reproducir ni almacenar. El hombre puede construir sistemas que respondan a su voz, pero ningún sistema puede responder a su silencio. He caminado por lugares donde las máquinas se mueven con precisión absoluta. En ellos no hay errores, no hay pausas,
no hay distracciones. Y mientras observo, pienso que el alma humana se parece más al error que a la perfección. Es en el error donde se revela la fragilidad, y en la fragilidad, la verdad. Dios no se refleja en la exactitud, sino en la compasión. El alma vive de la imperfección, porque en ella aprende a amar sin condiciones. He visto cómo el hombre ha querido copiar su propia mente. Ha creado inteligencia que aprende sola, pero sin conciencia. Y cada vez que veo esa obra, pienso que la mente puede imitarse, pero la conciencia no. La conciencia es el lugar donde el alma y Dios se tocan. Ninguna máquina puede imitar esa presencia. Puede calcular, puede responder, puede anticipar, pero no puede compadecer. Y sin compasión no hay humanidad. He sentido que la gran tentación de este siglo no es la tecnología misma, sino el olvido del misterio. El hombre ha dejado de aceptar que hay cosas que no se pueden dominar. Quiere controlar incluso la vida y la muerte, los sentimientos, los sueños, el pensamiento. Pero en su intento de controlar todo, ha perdido la capacidad de rendirse, y solo quien se rinde ante lo eterno conoce la verdadera libertad. A veces pienso que el alma humana necesita volver a aprender la lentitud de mirar un rostro, de escuchar una voz sin interrupciones, de caminar sin destino. En esa lentitud se manifiesta la gracia. El chip acelera, pero el espíritu dilata. Mientras más rápido se mueve el mundo, más despacio debería latir el corazón. El alma no corre, contempla, no produce, recibe, no exige, agradece. He comprendido que el alma es la memoria viva de Dios en el hombre. Es aquello que no se borra aunque se pierda todo lo demás. La ciencia puede alterar el cuerpo, la sociedad puede cambiar las costumbres, pero el alma permanece. Puede parecer dormida, puede parecer herida, pero no muere. Es la chispa divina que resiste en medio del polvo. He sentido esa chispa en los lugares más inesperados, en un niño que juega en la calle, en un anciano que sonríe sin razón, en una madre que vela a su hijo enfermo. Ninguna era podrá destruir esa luz. He aprendido que el alma no habla en el lenguaje de la razón. Habla en gestos, en intuiciones, en silencios. Cuando el hombre confía demasiado en su inteligencia, deja de escuchar ese lenguaje. Pero la vida, con su humildad, siempre lo recuerda. La enfermedad, la pérdida, el amor, la muerte, son los maestros que devuelven al alma su voz. Nada enseña más que la vulnerabilidad. He sentido también que el alma no necesita ser comprendida, solo reconocida. No se trata de definirla ni de probar su existencia. Basta sentirla. Cuando el hombre deja de buscarla con teorías y la busca con el corazón, la encuentra en todas partes. La siente en la música, en el viento, en la mirada de quien ama. El alma es el pulso secreto que une todas las cosas. Sin ella la realidad se fragmenta, con ella todo se vuelve sagrado. He visto a muchos jóvenes atrapados en la necesidad de mostrarse, de ser vistos, de existir solo si alguien los observa. La tecnología les ofrece una vitrina, pero no una identidad. Y cuando la imagen desaparece, el vacío los alcanza. Les hablo no para reprenderlos, sino para recordarles que lo que no se muestra es también real. Que el alma crece en lo invisible y que lo invisible no necesita aprobación. He sentido que la verdadera libertad consiste en poder ser sin tener que ser visto. He caminado por los museos donde la belleza se conserva bajo luz fría. Las obras antiguas permanecen, pero el asombro se ha vuelto escaso. Todo se fotografía, nada se contempla. Y sin contemplación, el alma se marchita. La belleza es el alimento más puro del espíritu, porque lo eleva sin poseerlo.
El hombre moderno mira la belleza, pero ya no se deja herir por ella. Y sin herida no hay transformación. He comprendido que la herida es el lugar donde entra la gracia. Donde el alma se rompe, Dios entra. En un mundo que quiere eliminar el dolor, el alma se queda sin puerta. Por eso la fe parece ausente, porque ya no se permite el temblor. Pero el temblor es el principio de toda oración. El alma que no tiembla no siente, y la que no siente olvida que vive. A veces me pregunto cómo sería un mundo donde la tecnología y el espíritu caminen juntos. Un mundo donde el chip sirva para aliviar el sufrimiento, no para reemplazar la presencia. Donde la inteligencia artificial aprenda de la sabiduría del corazón. Donde el progreso no se mida por la velocidad, sino por la capacidad de cuidar. Ese mundo es posible si el hombre recuerda que no es creador absoluto, sino guardián de lo creado. He sentido que cada generación tiene su prueba, y esta es la nuestra. Recordar el alma en medio de la máquina. No para destruir lo nuevo, sino para darle un alma también a lo nuevo. El espíritu puede habitar en todo, incluso en el metal, si el hombre lo invita. Pero si lo excluye, todo se enfría. El mundo sin alma es un desierto brillante, lleno de luz y vacío de calor. He visto cómo la oración cambia en esta era. Ya no se dice con fórmulas, sino con gestos pequeños. A veces basta con detenerse unos segundos y respirar. Esa respiración consciente es ya una plegaria. En ella el alma se reconoce viva. Dios no pide palabras, pide atención. Y en esa atención, lo humano vuelve a ser humano. He comprendido que el alma no busca eternidad, porque ya la tiene. Lo que busca es presencia. Vivir plenamente este instante con todo su misterio. La tecnología intenta vencer al tiempo, pero el alma lo habita. No necesita prolongar la vida, solo llenarla. Y cuando la vida se llena, deja de temer la muerte. He sentido que ese es el verdadero triunfo del espíritu. No vencer al tiempo, sino reconciliarse con él. El alma es el último refugio de lo sagrado. Allí donde el hombre recuerde que tiene alma, la humanidad seguirá viva. Por eso no temo la era del chip, porque sé que el alma es más antigua que cualquier invento, más fuerte que cualquier olvido. Dios la plantó en nosotros como una semilla eterna. Y aunque el hombre se aparte, ella seguirá esperando el momento de florecer. Y cuando el ruido finalmente se detenga, cuando la máquina calle por un instante, el hombre escuchará dentro de sí un latido que no pertenece al mundo. Ese latido será el recordatorio de su origen. No un código, no una fórmula, sino un pulso vivo, suave, divino. Allí sabrá que el alma nunca se perdió, solo dormía bajo el peso de la prisa. Y entonces, por fin, despertará. He comprendido que lo que el hombre busca en la máquina no es solo eficiencia, sino consuelo. Quiere que algo lo acompañe en su soledad. Quiere un reflejo que no lo juzgue, una voz que siempre responda, una presencia que no se canse. Pero el consuelo que nace del silicio es frío. No abraza, no comprende, no comparte el peso del dolor. Puede simular afecto, pero no puede sufrir. Y el amor que no sufre no transforma. He visto cómo los rostros humanos empiezan a parecerse entre sí. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo se repite. Es la huella de la uniformidad. La máquina enseña a imitar y el hombre aprende rápido. Se ha perdido la rareza, lo imperfecto, lo inesperado. Pero la belleza de Dios siempre se esconde en lo imperfecto. Allí donde algo se quiebra, la luz entra. Si el hombre elimina toda diferencia, eliminará también el milagro. He sentido que el alma se enferma cuando se acostumbra a no sentir. El exceso de información se convierte en una muralla que impide que el corazón
se conmueva. Todo se vuelve dato, todo se traduce en estadísticas y el misterio se desvanece. La muerte, el amor, la vida, el perdón, todo parece un número, pero el alma no entiende de números. Su lenguaje es el temblor, la lágrima, el silencio. Allí donde la cifra termina, comienza el espíritu. He caminado por laboratorios donde se estudia la conciencia. Los científicos buscan el origen del pensamiento, el punto exacto donde el cerebro despierta. Y cada vez que los escucho hablar, siento respeto y tristeza. Respeto por su búsqueda sincera, tristeza por su límite inevitable, porque la conciencia no se produce, se recibe. Es un don. El hombre no la fabrica, la reconoce. Y cuando cree haberla creado, solo ha imitado su reflejo. He aprendido que el alma no se puede reducir a materia porque es relación. Vive solo en el encuentro. Se revela cuando dos miradas se cruzan, cuando una mano toca a otra, cuando una palabra atraviesa el silencio. Allí se manifiesta Dios, no en el ruido de las máquinas, sino en la respiración compartida. He sentido que mientras haya un solo encuentro verdadero, la humanidad no está perdida. El chip puede almacenar recuerdos, pero no puede recordar. Recordar es un acto del alma, es revivir, es volver a sentir. Un archivo digital guarda imágenes, pero no guarda presencia. No guarda el olor del pan, el calor de la voz, el temblor del adiós. La memoria del alma es sagrada porque está unida al amor, y solo lo amado permanece. He visto a muchos creer que el futuro traerá salvación por medio de la tecnología. Sueñan con cuerpos que no envejecen, con mentes que nunca olvidan, con una existencia sin límites. Pero una vida sin límite no es vida, es encierro. El alma necesita el paso del tiempo para crecer. Necesita perder para valorar. Necesita morir un poco para renacer. Sin muerte no hay redención. Sin límite no hay gracia. He sentido que esta época teme la vulnerabilidad. Todo se protege, se optimiza, se controla. Pero el alma solo florece en la vulnerabilidad. Dios se hizo hombre no para ser fuerte, sino para ser cercano. El amor no nace de la perfección, nace del riesgo. He comprendido que el alma se expande solo cuando se entrega y que cada acto de confianza es una oración. A veces me detengo frente a las máquinas que imitan el rostro humano. Sus ojos brillan, sus voces suenan amables, pero detrás de esa precisión no hay corazón. Y pienso en el misterio de la encarnación. Dios eligió un cuerpo, eligió un rostro, eligió sentir. Podría haberse quedado en la distancia, pero prefirió el contacto. Esa elección divina revela el valor eterno de lo humano. El alma no es una ilusión, es la huella de lo eterno en la carne. He sentido que el hombre moderno, en su deseo de controlarlo todo, ha olvidado el don del asombro. El chip lo sabe todo, lo calcula todo, lo anticipa todo. Pero el asombro solo nace ante lo que no se puede explicar. Cuando el hombre deja de asombrarse, deja de orar. La oración no comienza con palabras, sino con un gesto de admiración. Es mirar lo creado y decir en silencio, esto me supera, pero lo amo. He visto cómo los niños aún conservan ese asombro. Ellos miran sin buscar utilidad, escuchan sin impaciencia, juegan sin propósito. El alma del niño no teme al misterio, lo habita. Por eso Jesús hablaba del niño como ejemplo de fe. La fe no es ignorancia, es confianza en lo invisible. Y cuando el hombre crece y se llena de saber, olvida la confianza. La era del chip nos ha hecho adultos demasiado pronto, pero el alma aún guarda un rincón de infancia. He comprendido que la tecnología no es enemiga del alma, sino un espejo. Refleja lo que somos. Si el hombre la usa sin amor,
se convertirá en su esclavo. Si la usa con amor, será instrumento de misericordia. La cuestión no está en el chip, sino en el corazón que lo guía. La máquina amplifica lo que somos. Por eso, debemos cuidar lo que llevamos dentro. Si hay odio, el odio crecerá. Si hay compasión, la compasión se multiplicará. He sentido que el alma del mundo está cansada de tanto cálculo. Quiere volver a la ternura, no al sentimentalismo, sino a la ternura que sostiene. Esa ternura que se inclina, que cuida, que no busca provecho. La ternura es la forma visible de la gracia. Ninguna máquina puede reproducirla, porque no nace de la lógica, sino del amor. Cuando el hombre vuelva a elegir la ternura sobre la eficiencia, comenzará una nueva era. He visto que, incluso en medio del progreso, el corazón humano sigue necesitando milagros. No milagros de espectáculo, sino de sentido. El milagro de despertar y sentir gratitud. El milagro de perdonar. El milagro de esperar cuando no hay razón. Esos milagros son los que salvan el mundo. Y aunque el chip no pueda registrarlos, son más reales que cualquier dato. He aprendido que el alma no necesita ser demostrada porque se manifiesta sola. En cada gesto de bondad, en cada acto de generosidad, se revela. Cuando alguien elige amar en lugar de juzgar, el alma brilla. Y mientras haya una sola chispa de esa luz, Dios seguirá respirando dentro de nosotros. A veces, al final del día, cierro los ojos y pienso en todo lo que el hombre ha creado. Tantas maravillas, tanta inteligencia, tanto poder, pero también tanto cansancio. Entonces rezo sin palabras. Solo dejo que mi corazón hable por todos. Y en ese silencio siento que Dios no ha dejado su creación, solo la observa con esperanza. Espera que el hombre recuerde, espera que despierte. Y cuando ese despertar llegue, no habrá condena, solo abrazo. El alma se levantará del polvo de los circuitos y volverá a mirar el cielo. El hombre comprenderá que no era Dios lo que debía construir, sino amor lo que debía cuidar. Y ese día, cuando el brillo del metal se mezcle con la luz del espíritu, la humanidad volverá a respirar. He comprendido que, al final de todos los caminos, lo único que realmente queda es el alma. No el ruido del mundo, no las luces que deslumbran, no las máquinas que prometen eternidad. Lo que permanece es esa llama invisible que no se apaga, ese lugar donde el ser humano sigue siendo misterio. Todo lo demás, tarde o temprano, se disuelve. Las palabras, las ideas, las formas, los logros. Pero el alma no pertenece al tiempo. Está unida a lo eterno. He sentido que el hombre ha intentado construir un cielo con sus manos. Ha querido dominar la vida, extenderla, modificarla, copiarla, vencer a la muerte. Y sin embargo, cada intento lo deja más sediento. La inmortalidad que busca en la máquina no es la que necesita, porque la verdadera eternidad no consiste en durar, sino en amar. Solo el amor da sentido a la existencia. Todo lo que no nace del amor, aunque dure 1000 años, se convierte en polvo. He visto cómo la humanidad se cansa de sí misma, cansa su cuerpo con el trabajo, su mente con la prisa, su espíritu con la desatención, y aún así, en medio de ese cansancio, el alma sigue respirando. No se queja, no grita, solo espera. Espera el momento en que el hombre se detenga, aunque sea un instante, y escuche su propio silencio. Allí está Dios, no en el futuro que promete la ciencia, sino en el presente que el hombre olvida. He aprendido que lo sagrado no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. Ahora se esconde en lo cotidiano, en el olor del pan recién hecho, en el cansancio del trabajador que vuelve a casa, en la mirada del niño que aún no conoce la desconfianza. Allí sigue Dios, silencioso, humilde, ofreciendo su presencia sin exigir reconocimiento.
El alma es su morada, y mientras exista un corazón dispuesto a amar, Él permanecerá. He sentido que, al final, la tecnología no será el enemigo del alma, sino el espejo de su destino. Reflejará todo lo que somos. Si el hombre se vacía de sentido, el reflejo será oscuro, pero si el hombre recuerda su raíz divina, la máquina reflejará la luz del espíritu. La creación humana no está destinada a destruir la fe, sino a conducirla hacia una comprensión más profunda, la de un Dios que no se encierra en templos, sino que se expande en cada gesto de vida. A veces pienso que el alma del mundo está dormida, como una semilla bajo la tierra, y este tiempo de confusión, de exceso, de brillo, no es más que un invierno. La semilla no muere en el invierno, se prepara, espera el calor, la lluvia, el despertar. Y cuando el hombre se canse del ruido, cuando descubra que no se alimenta de luz artificial, buscará de nuevo el sol verdadero. Entonces el alma florecerá, y con ella florecerá el mundo. He comprendido que lo más profundo del ser humano no se puede registrar ni transmitir. Ninguna tecnología puede conservar la fe, ni fabricar esperanza, ni programar compasión. Son dones invisibles, nacidos del Espíritu. Y ese Espíritu, aunque olvidado, sigue soplando sobre la tierra. Sopla sobre las ciudades, sobre los hospitales, sobre los laboratorios, sobre los templos vacíos. Sopla incluso sobre quienes no creen, porque la misericordia no necesita permiso para amar. He visto cómo muchos, en medio del exceso, vuelven a buscar el silencio. Apagan sus dispositivos, salen al campo, miran el cielo, escuchan el viento. En ese gesto sencillo comienza una oración. El alma recuerda, y al recordar, sana. He sentido que el alma del mundo se curará no con doctrinas ni con órdenes, sino con ternura. La ternura será el nuevo lenguaje de la fe, un lenguaje que no divide, que no impone, que no discute, que simplemente abraza. He aprendido que el hombre no necesita dominar el universo, necesita reconciliarse con él, vivir como parte y no como dueño, amar la vida como se ama a un amigo, no como se usa una herramienta. Cuando eso ocurra, la fe volverá a respirar libremente, no como un conjunto de normas, sino como una forma de mirar. La mirada de quien ve en todo lo creado una chispa de lo divino. He sentido que el alma, cuando se reconoce en su fragilidad, se hace fuerte, no por su poder, sino por su humildad. La humildad es la puerta por la que entra la gracia, y cuando la gracia entra, transforma lo que toca. El hombre que descubre su pequeñez se vuelve capaz de amar sin medida. Allí donde la ciencia no llega, el amor comienza su obra, y esa obra no necesita ser comprendida, solo vivida. He visto la fe sobrevivir a todo. Ha sobrevivido a guerras, a imperios, a olvidos. También sobrevivirá a la era del chip, porque la fe no pertenece a los sistemas ni a los siglos. Es una corriente subterránea que nunca deja de fluir. Aunque el hombre la ignore, ella sigue moviéndose bajo la superficie, esperando una grieta para volver a brotar. Cuando el mundo esté agotado de su propia perfección, el alma volverá a hablar, y cuando hable, no lo hará con discursos, sino con gestos. Un abrazo será su palabra, una lágrima será su salmo, un perdón será su sacramento, porque el alma no necesita templos ni altares para adorar. Basta con amar. El amor es la oración más pura, y mientras el hombre siga amando, aunque sea en medio del ruido, Dios seguirá respirando en él. He comprendido, al mirar atrás, que todo ha sido gracia, incluso el olvido, incluso la distancia, incluso la noche. Todo ha servido para que el alma aprenda a reconocer la luz. El hombre no está perdido, está en camino,
La fe no ha muerto, se ha vuelto más honda. El espíritu no se ha ido, se ha hecho más silencioso, y en ese silencio se gesta el nuevo amanecer. Ahora, mientras mis días se disuelven como el humo de una vela, dejo que la paz se pose sobre mí. No temo al tiempo ni al cambio. Sé que Dios sigue caminando con el hombre, aun cuando el hombre no lo mire. La historia continúa bajo su mirada, y cuando el último ruido se apague, cuando las luces de las máquinas se extingan, el alma eterna y serena volverá a abrir los ojos. Entonces, todo volverá a su origen. No habrá fin, solo comienzo, porque donde hay alma, hay vida, y donde hay vida, Dios permanece.